Bueno, pues ya estamos grabando y bueno, pues como os decía, os damos la bienvenida al primer webinar de AMCHO, Asociación por el Bienestar Laboral. Hoy vamos a hablar de inteligencia espiritual en la empresa y para mí es un placer presentaros a Lina De Giglio, que es una persona, una de las voces más influyentes del bienestar laboral a nivel internacional. Es experta en generar entornos laborales emocionalmente seguros y es la vicepresidenta del Comité Internacional de Expertos en Bienestar Laboral. Además, es advisor en la Fundación Mundial de la Felicidad de España. Está certificada en liderazgo transformacional y es conferencista internacional y autora del libro Sentirse más feliz en el trabajo. Sus contenidos han sido avalados por prestigiosas instituciones como la Universidad Europea de Madrid y la Universidad Tecnológica de Israel. Y es además columnista en El País Diario Digital. En este tiempo de este webinar, Lina va a tratar de trasladarnos toda su experiencia y nos mostrará una nueva mirada para profundizar en competencias que aportan al propósito tanto individual como colectivo, siendo la inteligencia espiritual el pilar fundamental de este nuevo paradigma. Así que, Lina, bienvenida, muchísimas gracias por este primer webinar con nosotros y nada, pues espero que lo disfrutéis y que os guste mucho a todos. Si se os surge alguna pregunta, podéis en el chat ir haciéndolas y os las iremos contestando. Bueno, Lina irá contestando a vuestras preguntas. Así que nada, voy a compartir pantalla. No sé si ya lo veis. Todavía no lo vemos en formato presentación, Pilar. ¿En formato presentación? Todavía no lo vemos en formato ¿No? presentación. Es que yo ya lo tengo en presentación, pero no sé por qué no. Por ahí vendrá un poco diferido. Madre mía. Vamos a empezar a conversar, de todas maneras, ¿les parece? Siempre estamos hablando de espiritualidad. Primero, muchas gracias por esta invitación, que estoy tan honrada. Muchas gracias, querido Ramón Sanjurjo, querida Pilar, que me ha llevado de la mano a este momento, por darme este espacio, pero por sobre todas las cosas, por honrarme al ser la primera disertante en el aula abierta de AMCHO, la Asociación Mundial de Chief Happiness Officer. Así que estoy especialmente halagada por mis colegas españoles que me han abrazado amablemente a esta Argentina en Barcelona. Estamos hablando entonces de inteligencia espiritual. ¿Por qué hablamos de inteligencia espiritual? ¿Qué fue lo que me convoca a mí a investigar este tema? Bueno, la inteligencia espiritual no es un tema nuevo, simplemente no se ha hablado, no se le ha puesto este nombre en la gama de inteligencias que se desarrollan y que se observan en el ser humano, ¿sí? Diríamos que la inteligencia espiritual es la más remota, la primigenia. Sin embargo, de alguna manera, y debido al paradigma anterior, un paradigma más transaccional, más mercantilista, diríamos, en términos del concepto trabajo, no se le ha otorgado este lugar, si bien ha aparecido la inteligencia emocional, por supuesto la inteligencia espiritual, la inteligencia intelectual, quise decir. La inteligencia espiritual es, en verdad, lo que abraza todo, porque es a partir de nuestro ser humano lo que nos habilita a poder alcanzar el propósito, lo tengamos claro o no, y a partir del propósito avanzar y contribuir de manera directa en la rentabilidad del negocio donde estamos. Pues para esto son las organizaciones, para generar rentabilidad y para cascadearla en la sociedad. Entonces, vamos a distinguir un poco, y Pilar me va a asistir en pasar las diapositivas, porque estamos muy espirituales, pero la tecnología a veces todavía nos juega malas pasadas, así que va a ser Pilar quien pase. Te pido, Pilar, que pases la diapositiva. Ahí está. ¿Lo veis en pantalla completa ya? No lo veo en pantalla completa y no veo que se mueva la diapositiva, tampoco. Madre Ahí mía. vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. ¿De qué estamos hablando, sí? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia espiritual? Bueno, claramente
La inteligencia espiritual no es religiosidad. Es importante poder alfabetizar en este punto. Hay mucha confusión. La religión es dogmática y perpetua. La inteligencia espiritual es pragmática y evolutiva. Y tiene que ver con el espíritu y no con la forma en que se expresa la espiritualidad, que hay muchas. Una es la religión, otra podría ser el arte, sin dudas. Tiene que ver con una aspiracional a la sabiduría, una visión holística de una realidad profunda, ¿sí? Digamos, la espiritualidad como un trascender a algo mayor a mi propia individualidad. Y su actividad se observa en el cerebro. Este es un dato importante, no es una especulación, un deseo. La actividad espiritual modifica los circuitos neuronales en la parte frontal y en los parietales, también en la amígdala, con lo cual se puede asegurar, la neurociencia asegura, que cualquier actividad que nos mueva a la trascendencia, a algo mayor que nosotros mismos, tiene actividad cerebral, no es solamente, digamos, un tema de elección volitiva o un tema de gusto personal. Pasamos a la otra diapositiva. Y acá, vamos a hablar entonces, vamos a la próxima, porque como no está en modo presentación se ven todas y esta no la vamos a mirar. ¿Quiénes son los primeros que hablaron de inteligencia espiritual? Bueno, Dana Zohar, una consultora de orden mundial, ¿sí? Y Jan Marshall, también su colega, presentan en el 2001 esta postulación a partir de un libro tremendo que escriben, titulado La Sociedad Cuántica. Fíjense desde qué momento ya se venía hablando de la física cuántica en la vida de las personas. Indican en este libro que los seres humanos buscamos dotar la realidad de significado, desarrollar la capacidad de reformular y recontextualizar la experiencia de la vida cotidiana, transformar nuestra comprensión de la realidad, dándole un significado más abarcativo. Y esto tiene que ver con el propósito o la motivación que nosotros necesitamos en nuestro trabajo. Imaginen que si nosotros no pudiéramos cada día pensar que vamos a hacer algún aporte trascendente que va a impactar en alguien más, que mi tarea en cadena de valor no va a agregar un valor a la sociedad, sería absolutamente insoportable el nivel de rutina y el nivel de operación que tendríamos que llevar adelante y que nos pondría en un lugar de mucha ¿cómo decirlo? De poca alegría, de poco aporte, de poco sentido, ¿sí? Nos pondría en un lugar muy gris, muy rutinario. Seguimos. Entonces, se trata de un impulso hacia la totalidad que incluye descubrir el verdadero potencial de uno mismo. Es un metaaprendizaje que nos permite evolucionar de manera sostenida en el tiempo. Esta cuestión filosófica espiritual aplica directamente al quehacer organizacional. Esta es la maravilla, cómo nosotros podemos dotar de valor, de sentido, de trascendencia, de emoción, la tarea cotidiana, la tarea en la organización, cómo la organización puede ser una fuente de valor para el propósito de las personas. Acá nos juntamos, organización y personas, para el bien de todos. Seguimos. Esto es interesante porque hay mucha teoría y mucho estudio detrás de esto que estamos diciendo y que parece algo exótico al nombrar la palabra espiritualidad. Cuando los seres humanos se sienten conectados con algo mayor, sienten este llamado a la contribución social, esta felicidad, este flujo de saber que lo que hacen tiene un valor para otros, se observa en sus conductas cotidianas. Esto se mide, se observa, ¿sí? Las personas desarrollan
una mayor capacidad de ser flexibles, poseen un alto nivel de conciencia de sí mismos porque se ven inmersos en una totalidad, se ven a sí mismos en una totalidad y esto los pone en perspectiva. Tienen mayor capacidad de afrontar y trascender el dolor y el sufrimiento. ¿Por qué? Porque la experiencia no se queda en el aquí y ahora. Uno le da un sentido, hay una relativización del dolor o de la experiencia displacentera. Y la capacidad de ser inspirado por visiones y valores es lo que sostiene la cotidiana, es lo que nos permite poder superar la frustración, desarrollar la resiliencia, saltar los obstáculos, parar y volver a empezar. Todas estas cosas nos la da un marco mayor. Si yo estoy inserta en un marco mayor que hace sentido a mi hacer, que no se queda en un papel, que no se queda en una planilla, que no se queda en una reunión, sino que es un valor puntual que en la sumatoria con otros da un valor agregado, da un servicio, da un producto que mejora la vida de otros. Seguimos, Pili. Más conductas observables, cuando yo desarrollo el sentido de inteligencia espiritual dentro de la organización. Las personas tienen reluctancia a causar daños innecesarios. ¿Por qué? Porque se comprenden dentro de la red y saben que cuando un miembro de la red sufre algún daño o alguna baja, de alguna manera los perjudica a ellos. Tienen este sentido de comunidad, un cabal sentido de red. Tienen tendencia a ver las relaciones entre las cosas. Esto se llama holismo, ¿sí? Es una capacidad que es natural, pero que por supuesto se entrena, en donde puedo ver la totalidad de las cosas o de muchas cosas. Y esto me da una comprensión mayor, es como ponerme en una tercera posición. Esto hace que yo pueda tener mayor resistencia al fracaso, a la frustración, a la dificultad, al malestar, ¿sí? Porque puedo comprenderlo como un único elemento en una totalidad y no como un elemento en sí mismo. Alguien me decía hoy en una conversación informal, yo no busco felicidad en el trabajo, la felicidad me la busco afuera, no puedo juntar las dos cosas, ¿no? Y yo le respondía sin poder evitar ejercitar mi profesión. Todos los lugares pueden ser fuentes de felicidad y el trabajo también, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una tendencia a ver las relaciones entre las cosas, vivo en mayor estado de coherencia. No estoy dividido, esto por un lado, lo otro por otro lado, esto un poquito, lo otro para más tarde. Soy un uno, soy un ser holísticamente ordenado y organizado en todas las áreas de mi vida y en todas las funciones que me competen o se me son demandadas en el trabajo. Las personas que tienen desarrolladas esta inteligencia espiritual de manera natural tienen una marcada tendencia a preguntar por qué. Son los molestos, ¿no? O preguntan, ¿y sí? Y son los que traen ideas innovadoras, ¿sí? Y además son aquellos que no se conforman con respuestas para salir del paso, ¿sí? Son los que indagan. Por supuesto que entonces hay que desarrollar una cultura que sea segura emocionalmente, porque las personas que preguntan y proponen pueden ser cercenadas, ¿sí? Pueden ser, digamos, corridas, porque de alguna manera, bueno, molestan el status quo. Pero sin estas preguntas no hay avance posible, ni en lo personal ni en lo organizacional. Porque por un lado, las empresas están todo el tiempo pidiendo innovación y por otro, castigan muchas veces a quienes tienen ideas fuera de la caja. Entonces, esto es transitando la inteligencia espiritual, el ejercicio de la inteligencia espiritual, el desarrollo de los atributos de la inteligencia espiritual, cómo se junta propósito y rentabilidad en la organización. Y por supuesto tienden a cuestionar las convenciones, obviamente, y de eso se trata y esperamos que así sea. Después de que el mundo explotó, no podemos sostener más convenciones. Todo es muy incierto, muy volátil y extremadamente rápido, así que no hay lugar a sostener convenciones que no hagan sentido. Avanzamos, Pili.
Las empresas necesitan ser más humanas en una dimensión que supere también la dimensión del bienestar. No solamente estamos buscando que las empresas propongan el bienestar, que es muchísimo. Que una empresa sea más humana significa que abraza al ser humano en su totalidad, también en sus falencias, en lo que no tiene, en lo que no sabe, en lo que no puede, en aquello que tiene miedo, en aquello que lo amenaza. No se trata solamente de que la empresa sea más humana, desarrollando el bienestar. Repito, eso es muchísimo y yo lo propongo y lo promuevo. El desarrollo de entornos emocionalmente seguros tiene una dimensión que abarca, diríamos, la parte oscura, la parte de la sombra, la parte de aquello que no me animo, la parte que me avergüenza, la parte que me ridiculiza, la parte que me detiene. La dimensión espiritual es propia del ser humano, por eso debe estar en la organización. No podemos dejar fuera una de las dimensiones más importantes del ser humano cuando en la organización el centro es la persona. La organización puede ser vehículo de la trascendencia y el propósito que busca cada colaborador. Esto es maravilloso. Cuando una persona se encuentra en trascendencia y encuentra su propósito, tiene para aportar todo lo que es y más, porque está inspirada, que ya no hablo de motivación, hablo de inspiración, una instancia superior. ¿Sí? Y en la suma de todos esos talentos y búsquedas de trascendencia es donde trasciende la organización. ¿Cuál es el beneficio de la trascendencia de la organización? Muchísimos, ¿sí? El primero y el que busca principalmente es su rentabilidad. Y otros que también nacen a su rentabilidad, como marca empleadora, fidelización de talento, un aporte genuino a la comunidad también. El desarrollo de las competencias hiperblandas impacta en la cultura, en el clima laboral y, por supuesto, en los resultados del negocio. A esta altura todos sabemos bien que hay infinidad de estudios que muestran el correlato entre el bienestar laboral, el clima laboral positivo y los resultados y la productividad de la organización y la rentabilidad de la organización. Esto es un paso más, porque lo que hace es no solamente alimentar emociones positivas, sino que además escudriña las emociones displacenteras o mal llamadas negativas para poder desarmarlas y llevarlas a un estado de neutralidad. Hablamos entonces de habilidades hiperblandas. No son las blandas conocidas: comunicación, liderazgo, manejo, escucha, empatía. Es bastante más que eso. Tiene que ver con el manejo de la transparencia, la humildad, una comunicación consciente, un sentido de logro. Tiene que ver con tener una vida integrada. Ahora lo vamos a ver. Avanzamos, Pilar. Esta es la metodología de implementación de la inteligencia espiritual en la organización. ¿Cómo lo organizo? Digamos, a partir de qué variables yo promuevo y desarrollo una inteligencia espiritual cuando todavía la mayoría de las personas asocia espiritualidad con religiosidad. Bueno, lo primero habrá que, como dije al inicio, poder explicitar y comunicar muy bien. Pero un entorno laboral emocionalmente seguro es la implementación real y concreta de el desarrollo de la inteligencia espiritual como valor estratégico de la organización. Entonces, tenemos a la derecha una serie de desarrollos de habilidades hiperblandas que son del orden de lo individual, como poder encontrar la propia inspiración, ¿sí? Para alcanzar el propósito, como autoliderarse de una manera consciente, y esto va a implicar altos niveles de autoconocimiento para también poder autorregularse y, por ende, autoliderarse. Tiene que ver con desarrollar conversaciones con sentido, quiere decir conversaciones que no sean solamente un intercambio de información que lo puedo levantar de cualquier lugar de la red de la organización o leerlo en una minuta. Una conversación con sentido implica hablar sobre las necesidades, los sentimientos, los deseos, los miedos
Implica preguntar para qué, por qué y qué pasa si. Esa es una conversación con sentido, muy poco frecuente en las organizaciones, muy poco frecuente. Las personas, cuando no encuentran un entorno laboral emocionalmente seguro, tienden a silenciar y se manejan en estándares políticamente correctos en las conversaciones. Por eso las reuniones son tan aburridas y nadie quiere ir a una reunión, porque las conversaciones no son sinceras, no tienen sentido. Entonces, hay que desarrollar esta habilidad hiperblanda y para poder expresar necesidades, deseos o sentimientos, antes tengo que saber cuáles son mis sentimientos, cuáles son mis necesidades y cuáles son mis deseos. Y eso verdaderamente también es un capítulo bastante difícil de transitar. Cuando yo tengo estas cuestiones, podré alcanzar o podré promover una vida integrada, pues porque no queremos ser de una manera en casa y con los amigos y de otra manera en el mundo del trabajo. Eso es casi esquizofrénico, doble personalidad. Tenemos que contenernos, retenernos, ponernos máscaras. No, se paga con estrés, se paga con salud. Vamos camino a los mayores niveles de coherencia interna posibles, porque solamente en coherencia vamos a estar seguros de no contradecirnos entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Cuando yo logro una vida integrada en donde soy igual, digo lo mismo en mi casa, con mis amigos o en el trabajo, por supuesto atendiendo el rol que me corresponde, ¿no? Atendiendo el rol que me corresponde, digamos, pero no tengo una manera de ser en un lado o en otra. Esto aporta directamente al bienestar laboral, porque mi comportamiento es genuino, transparente, sincero. ¿Lo puedo hacer? Pues lo puedo hacer si el líder promueve un entorno laboral emocionalmente seguro. ¿Sí? Si permite, si él con el ejemplo comunica que serán bienvenidas todas las dificultades, todos los miedos, todas las vergüenzas, todas las dudas, sin temor a que la identidad laboral se ponga en juego. Porque es por eso que nos callamos, ¿verdad? Entonces, si el líder promueve un entorno laboral emocionalmente seguro, el bienestar laboral, bueno, pues sin duda se desarrollará. Esto va a traer una cultura colaborativa, porque la cultura colaborativa nace espontáneamente. Si yo estoy a gusto, cuando yo estoy a gusto, yo tengo ganas de colaborarle a mi colega, ¿sí? Estoy de buen ánimo, ¿sí? Porque también sé que cuando necesite voy a recibir. Una cultura colaborativa, entonces seguimos, Pilar, con la anterior, todavía no pasamos. Ay, perdón. No es nada. Genera una cultura de servicio. Y la cultura de servicio es mucho más que darle a mi colega o darle a mi cliente lo que espera de mí. La cultura del servicio es un valor intrínseco profundo que implica que yo deliberadamente miro las cosas buscando su mejor expresión. La mejor manera de hacerlo, ¿sí? Con responsabilidad, con vocación, con cariño, con entrega. No es lo mismo hacer lo que hay que hacer que dar servicio, ¿sí? Es un tema actitudinal, es un tema de mayor profundidad, ¿sí? Con una medida apreciativa, amor, por supuesto, Liliana, amor. Amor, una de las expresiones del amor maravillosa y muy completa es el servicio, ¿sí? Y hay que empezar a hablar de amor en la organización. Por ahora vamos hablando de esto. Ya me animaré. Tal vez mi próximo paso sea deliberadamente hablar de amor en las organizaciones. Cuando nosotros damos servicio, trascendemos, ¿sí? Trascendemos porque impactamos en el otro y en ese otro se queda lo que le hemos dado. Y esta es la manera de trascender. En lo individual, porque he sido parte de una cadena de valor. Y en conjunto, colectivamente, porque fui parte de ese lugar, de esa organización, de esa entidad que se ocupó de dar lo que un otro necesitaba de la mejor manera posible. Para que esto suceda, cada una de las personas que componen la organización deberían estar en su versión óptima. ¿Lo lograremos? Difícil que todos estemos ahí, pero que sí vale la pena ejercitarlo, definitivamente, porque los que sí sostendrán a los que no, y después
seguramente esto será rotativo y así nos sostendremos como red. Ahora sí pasamos, Pili. Bien, estas son algunas ventajas, si faltaba mencionar alguna, ¿sí? Incrementa el sentido de propósito. Cuando se incrementa el sentido de propósito, hay números concretos, que ahora los vamos a ver, que impactan en la organización, ¿sí? Para ampliar una mirada y dirigirse en conjunto a un estadio de mayor beneficio emocional y económico, que no está reñido, que yo puedo ser muy próspero económicamente y ser muy próspero emocionalmente, ¿sí? Y para aumentar la productividad a partir de la propia inspiración y a partir del valor que yo le doy a la comunidad. O sea, elevar. ¿Y por qué decimos que incrementa el sentido del propósito? Vamos a ver si acá aparecen los números, si en esta diapositiva que viene aparecen los números o está más adelante. No. Pasamos una más, a ver. Acá está. Que impacte en el sentido de propósito se traduce en rentabilidad directa en la organización. Estos son números puros y duros de España, ¿sí? El 96% de los trabajadores afirma que ve la satisfacción como algo importante dentro de su desempeño laboral, ¿sí? Y el 93% afirma que ese grado de satisfacción incrementa su productividad en un 25%. Vamos a la próxima. Números puros y duros para la TAM. 76% de los trabajadores dicen estar insatisfechos o muy insatisfechos en su trabajo. 49% de los trabajadores tienen expectativas que han cambiado luego de la pandemia. O sea, lo que antes aguantábamos, ahora no lo aguantamos más. Parece obsoleto hablar de la pandemia, ¿sí? Y nadie quiere recordar esas épocas. Sin embargo, el quiebre que ha traído nuestras vidas ha venido para quedarse y todavía repercute. Y ha repercutido en nuestra manera de comprender la importancia del trabajo. Seguimos, Pilar. Miren lo que pasa cuando hay satisfacción laboral. Miren si esto no tiene que estar desarrollado a nivel estratégico en la organización. No lo voy a leer, ustedes lo leerán solos. Los números son impresionantes, ¿sí? Y las fuentes altamente reconocidas. La satisfacción en el trabajo es el camino más completo para la trascendencia personal y para la productividad organizacional. ¿Por qué es el camino más completo para la trascendencia personal? Porque nosotros construimos identidad a través del trabajo. De alguna manera somos lo que hacemos. No es lo único que nos construye identidad, pero es una gran parte que nos construye identidad, porque por varios motivos. Primero, porque pasamos muchas horas, la mayoría de las horas de vigilia. Segundo, porque el trabajo nos da la hermosa e importantísima posibilidad de crear, de hacer, de agregar valor. Nos da un estadio de pertenencia, gente que nos espera, gente que nos quiere, gente que nos educa, gente que nos corrige, gente con quien aprender. El trabajo es una bendición en nuestras vidas y es el camino más completo para nuestra trascendencia si estamos en condiciones de discernir y comprender todas las experiencias de mejora personal que nos puede traer. Y sin ninguna duda, este estado de bienestar, este estado de inspiración, este estado de alegría, de ilusión, lo que me hace levantarme a la mañana con todo lo que tengo por delante, incrementa notoriamente los niveles de productividad organizacional. Es una conjunción perfecta entre propósito y rentabilidad, entre individuo y organización, entre amor y dinero. Maravilloso, ¿sí? Hemos visto cómo se implementa para que ustedes sepan cómo se implementa, con conversaciones, con talleres, con desarrollos y de maneras presenciales o virtuales, ¿sí?
Para líderes, estas son algunas de las competencias hiperblandas que deberían desarrollar los líderes. Seguimos para la próxima, Pilar. Estos son los beneficios que trae la empresa, que tiene la empresa si desarrolla sus líderes. Los colaboradores para trabajar la flexibilidad, ¿cuáles son las competencias hiperblandas? Desarrollo de vínculos nutricios, compromiso individual. Pasamos 2 diapositivas, la próxima. Y los beneficios son el trabajo colaborativo, clima laboral, marca empleadora, importantísimo, y siempre la productividad. Y por último, habrá alguna cuestión que tendremos que transitar todos, más allá de si somos líderes o no. Porque mancomunadamente tenemos que desarrollar un sentido de trascendencia, una meta social como parte de la organización a la que pertenecemos, un espíritu de comunidad, el desarrollo del altruismo, el incremento de la confianza, el incremento en los compromisos, en la flexibilidad, en la resiliencia, no importa qué lugar ocupes en la organización, una construcción entre todos de cultura de bienestar y una preponderancia del bien común, poner al otro antes que yo, o por lo menos al lado mío. Pasamos 2 diapositivas y decimos que los beneficios entonces son una visión compartida de futuro, que es lo que nos sostiene, lo que nos da el impulso para seguir avanzando, una pertenencia, una fidelidad, esa sensación de esto tan precioso que es tener el grupo de pertenencia, ¿no? Cómo impacta esto en el clima laboral y, por supuesto, nuevamente, y siempre, impacta en la productividad. Abrir la dimensión espiritual en la empresa es potenciar lo mejor de las personas para que alcancen su máximo potencial. Muy bien, desmitificada la inteligencia espiritual, ¿sí? Ahí vamos, que somos espíritu también. Muchísimas gracias, Lina. Yo te quería hacer una pregunta. Pero claro. Que ¿cómo se cambia de una cultura más tradicional a una cultura que sea más espiritual? Bueno, lo primero es un poco de información, digamos. Las culturas más tradicionales están más orientadas a resultados, ¿sí? Entonces, cuando mostrás los números, el gerente de finanzas seguro te dice, bueno, podría ser interesante, ¿no? El gerente de recursos humanos también te dice, bueno, si va a haber menos rotación o va a haber menos enfermedad o si vamos a bajar los índices de ausentismo, probemos con esto, ¿sí? Y después dando a comprender profundamente que es una cosa cotidiana, ¿sí? Tiene un título exótico, pero es la cotidianidad de las personas, ¿no? Somos nosotros en situación de trabajo. Jesús quiere preguntar. Diga, Jesús. Sí, yo con esto me ha interpelado mucho porque yo hoy le pregunto precisamente a mi director. Digo, ¿cuánto pensamos que, porque creo que es la clave para que esto se pueda implementar o no, que es preguntarle al equipo directivo, al ejecutivo, al quien sea, ¿cuánto va a durar esta empresa? ¿Cuánto queréis que dure esta empresa? Porque normalmente la excusa que se suele poner en una empresa es, ahora no hay dinero. Sí. Pero claro, yo no te estoy hablando de ahora. Yo te estoy hablando de implementar un plan que dure décadas. Entonces, invertir a futuro es más fácil que decir invertir a presente. Y al final, si tú demuestras, como se ha demostrado según los números que ha puesto Lina, que invirtiendo a futuro va a sacar rentabilidad a presente y a futuro, es innegable que te digan, oye, pues, ¿por qué no lo implementamos? Pero claro, hay que saberlo vender como una inversión a futuro, no como sí, me voy a meter ya y chimpún se acabó. Te digo, Jesús, que no es tan a futuro y te voy a decir por qué, mi mirada o mi opinión. Cuando vos implementás alguna mejora vincular, alguna sinceridad vincular, eso enseguida genera impacto. El tema siempre, la llave de ingresos son los líderes, ¿sí? Los líderes y sus egos. Los egos de todos, lo que pasa que el ego del líder impacta más,
¿verdad? Porque tiene un grupo de gente a cargo. Entonces, cuando el líder comprende que, digamos, trabajando algunas variables que tienen que ver con emociones positivas, con pertenencia, con escucha, y que eso hace que la gente vaya más contenta a trabajar y trabaje mejor, bueno, en vez de estar invirtiendo en alguna cosa, algo técnica, algo más técnica, ¿no? Porque todos conocemos que las organizaciones repiten ad infinitum las mismas formaciones, creyendo que ahora la gente finalmente va a aprender, ¿verdad? Y no aprende. ¿Cuántos cursos de liderazgo hemos dado? ¿Cuántos cursos de comunicación hemos dado? Porque esos son habilidades transaccionales, no abordan la dimensión profunda, ¿sí? El foco, el origen de la mala comunicación o la comunicación ineficiente o de la mala planificación o del mal liderazgo. Tenemos que sincerarnos con nosotros mismos. Cualquier mejora en el orden de lo vincular, Jesús, a mi entender, se ve inmediatamente, inmediatamente. Liliana Sí. también nos quería hacer una Sí, pregunta. sí. Quería preguntarle, Lina, ay no, yo estoy emocionadísima con este tema, porque estoy viviendo primero en la activación de la espiritualidad en mí, luego para poderla llevar a mis clientes, y eso ha sido, y encontré a Lina hace como 4 días en LinkedIn, y eso ha sido súper maravilloso. Y gracias a las personas que hicieron este webinar. Yo quisiera que me ayudaras a comprender, ¿sí? Cómo poder activar esa espiritualidad, ¿sí? Sobre todo en los gerentes, ¿sí? Estos gerentes en mi país, ¿sí? Sobre todo en mi tierra, porque yo estoy en un lugar que es el Valle del Cauca, donde tuvimos o tenemos todavía caña, donde estuvieron los esclavos. Entonces, aquí hay una historia, aquí hay una cultura, donde muchos dueños de las empresas, hay muy pocas empresas multinacionales se han ido por el tema de la seguridad, pero aquí quedan muchas empresas, pero los dueños de estas empresas, de verdad, y me da vergüenza decirlo, pero actúan todavía como capataces, y yo siento que hoy, después de esta pandemia, aquí fue peor porque estos personajes actúan como si sus colaboradores fueran unos esclavos, los están haciendo trabajar más tiempo, los operarios más tiempo, los sueldos cada vez son más bajos. Entonces yo siento que si yo quiero ser, porque yo quiero ayudar a esto, sé que si aplica en mí, aplica también en estas personas, en estos gerentes, ¿cómo hacer con estos gerentes? ¿Cómo les podemos ayudar para que ellos activen esa espiritualidad en su negocio? Bueno, primero habría que activar la espiritualidad en ellos mismos antes de que en su negocio, ¿sí? Y posiblemente, si tienen estos comportamientos, estén bastante alejados de su propia espiritualidad. Por otro lado, seguramente habrá gente que es más sensible o más consciente, pero hay una cultura que manda, ¿sí? Y la cultura se modifica de una manera mucho más lenta que la variable individual. Entonces, muchas veces estas personas que vos mencionás tal vez no estén tan de acuerdo con las prácticas o en silencio se las cuestionen, pero al pertenecer a un colectivo, de alguna manera deben adecuarse, porque ya sabemos que si no te adecuas a la cultura te expulsa. Entonces, hay que despertar conciencias y eso es un largo camino, es un camino muy trabajoso. Hay que buscar de qué manera, conceptualmente, algo de todo lo dicho acá y todo lo demás que hay por decir, hace sentido en su sistema de creencias cultural para que puedan comprender la analogía, ¿sí? Y de esa manera, tal vez, poder alojar alguna reflexión sobre esta cuestión. En lo personal, lo que haría es generar encuentros gerenciales de distintas empresas para introducir lentamente, previo estudio de mercado y de otras cuestiones que después podemos hablar, Liliana,
hasta qué grado de sensibilidad yo puedo avanzar para que no salgan corriendo o digan, Liliana está loca, ¿verdad? Después hablaremos de esto, pero básicamente la distinción, querida Liliana, entiendo yo que, digamos, más allá de la voluntad y de la inspiración que esto te causa, estás en un colectivo cultural que no te va a permitir tanto. Hay dos gerentes que ya me han copiado, que yo les he contado y hemos hecho unos talleres con ellos que se llaman Del sueño al despertar. ¡Qué bonito! Entonces, ha sido de verdad, pero pues voy paso a paso. Muy bonito, Liliana, qué lindo. Leonor también tenía, perdonad que os corte porque si no se nos va a ir al final. Leonor, cuéntanos, que también tenías una duda. Sí, en principio agradecerte, Lina, que hayas compartido con todos nosotros tu sabiduría sobre este tema y dar las gracias también a Ramón y a Ancho por organizar este evento. A mí me surge una duda. Muchas veces cuando hablamos de inteligencia espiritual, en este caso en las empresas, nos olvidamos de la resistencia de los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo he estado trabajando en empresas con muchísimos trabajadores y estoy convencida al 100% que nuestros superiores llegan a venir a contarnos cosas sobre la inteligencia espiritual en la empresa y más de uno, más de dos y más de 5 trabajadores se girarían reacios, se girarían dudando qué quiere decir eso, ¿no? ¿Cómo crees que debería actuar en este caso la empresa? Porque, a ver, me parece que es algo muy impactante realmente. Lo es. Primero, querida Liliana, habrá que traducir a un idioma aceptable lo de la inteligencia espiritual, ¿sí? Acá estamos, ¿no? Acá estamos entre colegas y nos damos el lujo de ser sofisticados. Luego, por eso hay un modelo de implementación, que es el entorno laboral emocionalmente seguro, que eso, bueno, es un poquito menos sofisticado, se entiende un poco más y tiene variables de desarrollo concretas y reales. Pero es lógico, y yo también estaría desconfiada si de repente alguien se presenta y me dice algo tan fuera de mi mapa mental. Para sostener y para ser creíble, esto es como en la vida, ¿no? Digamos, no alcanza con que vos me digas que sos buena, yo tendré que comprobar una y otra vez si sos buena. Y esto es función del líder. El líder debe tener una comunicación sostenida y debe resistir en sus comportamientos, diríamos, para que el trabajador compruebe una y otra vez que lo que plantea en este entorno seguro es real, que no es ni una moda, ni una pose, ni algo para quedar bien, ni algo que él, cuando se entregue en su confianza, después seguro va a desaparecer. Por eso se necesita la unidad de tiempo, ganar confianza. Siempre que introducimos un cambio en la organización, hay resistencias, porque las resistencias son del orden de lo emocional, no son del orden de lo técnico, ¿sí? Son resistencias adaptativas, en donde, ¿qué me viene a decir? Prefiero estar mal, pero conocido. Ahora se viene a ser el bueno, quiere que yo sea transparente, me dice que es mejor si estoy inspirado, y yo, ¿le creeré o no le creeré? ¿Qué querrá a cambio este hombre de mí? ¿Verdad? Entonces, hay una comunicación sostenida que no solamente se ejecuta en cada reunión, en cada momento que el líder está con el equipo, sino que debe ser preferentemente a nivel corporativo, y entonces habrá cartelera, newsletter, convenciones, encuentros, discusiones, montones de cosas que por eso tiene que estar a nivel estratégico. Aún así, si esto no pudiera ser a nivel estratégico, cada líder tendría la potestad de desarrollar su pequeño entorno emocionalmente seguro, porque eso depende de él. Y eso también sería otra variable, otro agente de cambio, más lento, ¿no? Pero que también replica, ¿no? Y nosotros sabemos, hemos conocido organizaciones sin tener este nombre, ¿no? En donde conocíamos un líder y decías, ay, ¿cómo me gustaría trabajar con fulano? ¿No? Y todo el mundo quería trabajar con ese fulano, ¿sí? Entonces, hay que ser cauto, cuidadoso, amoroso y firme, y consistente, y perseverante.
porque en realidad lo que hay para ofrecer es muy bueno y ni bien el sujeto confíe, florecerá. Qué Ok, bueno, muchas Lina. gracias. Muchísimas gracias. Mira, Teresa acaba de levantar la mano y una última pregunta porque se nos va a ir el tiempo. Muy rapidito, por favor. Bueno, mi pregunta puede ser rápida, la respuesta no lo sé porque es compleja. Me gustaría apelar a la dilatada experiencia que tiene Lina en el sector organizacional y preguntarle, en casos que ella haya vivido, no en los casos venideros, ¿quién decide, por experiencias que tú hayas tenido, quién decidió en la empresa que esta metodología debía ser implantada? Porque un líder que reconozca que el entorno que genera para su equipo no es emocionalmente seguro, en cierto modo está reconociendo su propio fracaso como liderazgo. Entonces yo pienso que algunos líderes deben de estar absolutamente reacios a implementar esto y a reconocer ese fracaso, a no ser que un CEO decida. Por eso te pregunto, en tus anteriores experiencias, cuéntanos una, ¿quién decidió que esto se implementaba y cuál fue la reacción de los líderes? Bueno, en realidad quiero hacer dos respuestas. En general son los directores, el director de recursos humanos, ¿no? El responsable de personas, la autoridad máxima. Pero, querida Teresa, no necesariamente un líder asume que fue su falta si el entorno no es emocionalmente seguro. Es más por ignorancia que por maldad, ¿sí? Ni siquiera se da cuenta que fue su falta. Y dirá que es responsabilidad de los empleados, que porque la organización es muy exigente, que las cosas están cambiando todo el tiempo, que él hace lo que puede, que la gente es perezosa, que siempre tienen algún problema personal. Muy pocas veces un líder se va a hacer responsable de que la gestión de su equipo emocionalmente seguro o inseguro ha dependido de él. Entonces también decimos siempre que la buena noticia también hay que saber contarla. Y a estos líderes le diremos, has llevado suficientemente bien tu equipo hasta ahora, pero tengo algo que será la bomba. Y te encantará. ¿Sí? No hace falta que se declaren culpables, porque lo que queremos es que todos sean más felices, más productivos, más trascendentes. Queremos mejor calidad de vida en el trabajo. Así que no buscamos culpables. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y a todas, vamos. Ha estado fenomenal, es súper interesante este tema. Nos podríamos quedar hablando horas acerca de ello porque además es algo muy nuevo y que hay mucho desconocimiento. Yo creo que también esto hay que dar mucha información. Entonces, bueno, desde AMCHO estaremos ahí aportando ideas, información y actualizándonos, que es al final uno de los cometidos que tenemos en AMCHO, que las personas que siguen el propósito del bienestar laboral, pues estén informadas de cómo cambiar las cosas, cómo implantarlo, qué herramientas puede haber y qué novedades hay, ¿no? Porque siempre el mundo va cambiando mucho, igual que la tecnología, pues surgen nuevas actividades y nuevas formas de llegar a poner el bienestar en las empresas. Entonces, os animamos muchas gracias a todos por haber estado aquí, buenas tardes, y os animamos a que sigáis AMCHO, os asociéis si todavía no sois socios, y bueno, pues no os perdáis estos webinars y todo lo que tenemos por ofrecer desde AMCHO a todas las personas. Así que nada, muchísimas gracias por esta tarde. Y mira, Ramón pone que la web es www.amcho.org, ahí tenéis toda la información y esperamos que cada vez seamos más los implicados en este propósito tan bonito del bienestar laboral. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Gracias.